¿Cómo están? Muy buenos días a todos, todas. Primer día del mes de junio, última semana antes del receso de salud mental y coordinación académica que corresponde a la próxima semana. Y seguimos profundizando temas y materias que hacen referencia con los agentes culturales, las instituciones, organizaciones por las cuales un trabajador de la cultura regularmente estará vinculado por gestión, por actividades, por administración, ejecución de proyectos y la mayor cantidad de ejemplos que puedan expresarse en cuanto a lo que dice el desarrollo de nuestra carrera profesional en el ámbito de la cultura, como artistas, como gestores culturales. La clase pasada, la semana anterior, nosotros ya abordamos a un primer agente, sujetos que actúan, se vinculan, colaboran dentro de este mapa de actores de un territorio y que dice relación con la administración del Estado. Y en lo específico revisamos el rol del gobierno regional, vimos la importancia del Ministerio de las Culturas y también pudimos revisar conceptos que hacen alusión con la municipalidad y su rol como órgano autónomo que tiene como principal característica ser la primera puerta donde golpea a los vecinos de una ciudad y que también cumple un rol importante como facilitador a través del fomento, del desarrollo, la ejecución de actividades artísticas y culturales, a través de las diferentes instituciones que tanto por ley como por voluntad propia ha constituido para cumplir este rol secundario, propender al desarrollo de la comunidad a través de actividades culturales, desarrollo de las artes. Y ahí revisábamos a las corporaciones, fundaciones, la Casa de la Cultura, la misma Dideco, el Departamento de Cultura, y que esto iba a depender de conceptos, de elementos, de variables como el tamaño de la comuna, la cantidad de financiamiento, que presupuesto que ellos tengan. Revisamos además los instrumentos de gestión con los cuales contaba la municipalidad. Por lo tanto, ya que hemos visto, mencionado y enunciado las principales características de cuáles son las instituciones del Estado a través de la administración pública con la cuales nosotros nos vamos a desarrollar, material, documentos, textos que se encuentran alojados, por cierto, en el aula virtual, en Moodle, en la unidad número 3. Por lo tanto, también será material de lectura obligatoria y complementaria al momento de las evaluaciones y de los trabajos que dicen relación con la evaluación número 4, la última del presente semestre. Ahora comenzamos a revisar un espacio de desarrollo, de gestión, que dice relación con dos elementos, con dos agentes, con dos actores, con dos agentes culturales, que son importantes dentro de la institucionalidad cultural chilena y que podríamos señalar y caracterizar como los verdaderos beneficiarios de los fondos concursables, de las subvenciones que el Estado a través de sus instituciones pone a disposición de los ciudadanos, en el caso nuestro, trabajadores de la cultura, artistas, gestores, productores, asociados a corporaciones, fundaciones, agrupaciones artísticas. Por lo tanto, debemos manejar algunos conceptos generales para tener un, para tener nociones que nos permitan precisamente desenvolvernos, que nos
reconozcamos como eventuales asociados en la conformación de instituciones. Es una llamado también a sembrar la semilla de los principios de la colaboración y de la asociatividad. Y para eso tenemos que recurrir a nociones generales del ámbito del derecho, conceptos jurídicos, que nos van a permitir precisamente distinguir este mundo de la sociedad civil, el mundo del tercer sector de la economía, es decir, aquellas instituciones que nacen por la asociatividad de un grupo de personas que motivados, movilizados por alguna finalidad, objetivo, se han propuesto agruparse, darse una estructura orgánica y ser reconocidas por el Estado como personas. Y por otro lado, el ciudadano a pie, la persona natural, el artista, que también tiene espacio y que principalmente son los grandes beneficiarios del mundo de los proyectos. Aquí aprovecho de compartir dos ejemplos en la pantalla. Uno de ellos dice relación con algo que regularmente un formulador de proyectos, una persona que está trabajando en una organización, debe hacer cuando se ha animado a plasmar su idea en el papel. Empezamos a revisar las bases de los proyectos, cuáles son los requisitos, las líneas, el financiamiento, conocemos cuáles son los documentos obligatorios, aquellos que son complementarios, aquellas normas básicas y de uso general para quien acepta concursar en los llamados. Y ahí recordamos la primera eh, el primer agente cultural que es la administración pública. Ahí mencionábamos que el gobierno regional tiene un fondo llamado FNDR y el Ministerio de la Cultura trabaja con fondos cultura, dentro de otros, la música, el libro, y otras líneas y programas que cuentan con financiamiento. Por lo tanto, cuando uno enfrenta las bases del concurso, se va a encontrar inmediatamente quiénes pueden concursar. Si nos vamos al FNDR, gobierno regional, este excluye a las personas naturales. Nosotros individualmente no podemos participar de esta instancia. Solo lo pueden hacer personas jurídicas, tal como lo señalan las bases del año pasado. Los concursantes son las municipalidades, es un ente de la administración pública, las entidades públicas, y ahí se definen una serie de ejemplos como el IND u otras que también son parte de, están habilitadas para poder formular y presentar proyectos, y las instituciones privadas sin fines de lucro, es decir, las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, los sindicatos, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor, las fundaciones, es decir, el tercer sector de la economía, la sociedad civil organizada. No existe espacio para la persona natural. A contrario sensu de lo que acontece en Fondos Cultura y en otras instancias del Ministerio de la Cultura, de las Culturas, del MINCAP, donde sí pueden postular personas naturales mayores de 18 años. Es decir, un artista puede postular como persona natural, pero también se da en algunas líneas, en algunos programas, la exclusividad de personas jurídicas, es decir, organizaciones con personalidad jurídica.
vigente, directorio vigente, asociaciones, grupos de personas organizadas, reconocidas por el Estado para participar en el mundo público como un colectivo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque precisamente es uno de los grandes desafíos y también una de las grandes eh, espacios de desarrollo del mundo cultural, el poder asociarse. Y en este orden de cosas, nosotros tenemos que comenzar inmediatamente discutiendo, entrando ya en materia de qué es persona, porque vamos a ver persona natural y persona jurídica, cuáles son sus clasificaciones, sus características, para que ustedes tengan claro al momento de desarrollar su actividad profesional, tener certezas y claridades respecto a quiénes pueden formular proyectos. Por lo tanto, esta distinción entre persona natural y jurídica, que hoy veremos desde una perspectiva teórica y también con algunos datos de la realidad chilena, debemos comenzar señalando que el mundo del derecho, las ciencias jurídicas, reconocen una institucionalidad doctrinaria de aprendizaje teórico, pero que tiene un alto impacto y que es de las bases de los conceptos jurídicos que se manejan en el mundo del derecho, el mundo de la legalidad, que es la teoría de las personas. Podemos entender que la persona es el fundamento de buena parte del ordenamiento jurídico, es decir, del entramado, de este conjunto de redes, la red invisible de relaciones, de vínculos, pero que jurídicamente deben tener una certeza y una manifestación, aunque sea teórica, para poder actuar, para ser titular de derechos, de obligaciones y también de deberes. En tal sentido, debemos entender que persona es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva personal de los individuos, cada uno de los 7 personas que hoy se encuentra conectada es un titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, es una persona. Es persona jurídicamente hablando, más allá del concepto ético, moral, bioético de persona, de ser humano, individual, de humanidad. Jurídicamente somos personas. Por lo tanto, somos titulares de derechos y obligaciones. Que podamos ejercer dichos derechos o contraer dichas obligaciones, esa es harina de otro costal. Que por lo pronto esta cátedra no aborda, pero sí define claramente las capacidades de ejercicio de dichos derechos y de dichas obligaciones. Pero como concepto genérico, que es lo que me importa que ustedes tengan conocimiento para trabajar proyectos o para desenvolverse en el mundo laboral con esta herramienta, es que persona es todo titular de derechos y obligaciones. Como les señalaba, no solamente quienes estamos conectados hoy individualmente, sino que asociadamente también podemos contar con este reconocimiento de persona. Es decir, nos agrupamos, nos organizamos, nos proponemos tener fines y objetivos permanentes
que puedan alcanzarse, porque deseamos implementar un programa inspirado en valores, en principios, y para ello vamos a ejecutar proyectos. Y este colectivo necesita de financiamiento. Y para acceder a ese financiamiento, por regla general, debemos estar reconocidos. Nacer al mundo este grupo de personas a través de un ente ficticio, que es esta asociación, agrupación. Y ahí es la gran diferencia entre la persona jurídica y la persona natural. Es la diferencia entre las 8 personas que están el día de hoy conectadas, que individualmente son titulares de derechos y obligaciones como personas naturales y que el día de mañana como artistas y como personas naturales van a poder postular a determinadas líneas de financiamiento en comparación con lo asociado, donde nosotros constituimos una persona jurídica para diferentes fines y actuamos a través de esa ficción, de esa persona que tiene una directiva y que tiene socios, modo de ejemplo, y donde nosotros nos vamos a sentir representados y también vamos a poder optar al mundo de los fondos concursables. En ese orden de cosas, nosotros tenemos que considerar, reiterando el concepto, que la persona natural debe entenderse como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Es decir, máximas valóricas de las bases de la institucionalidad, del respeto a la persona humana, en que todo individuo es potencial titular de derechos y de obligaciones, y también de deberes. Por lo tanto, esta distinción entre persona natural, especie humana y persona jurídica, ficción legal, es una de las bases del desarrollo de una exitosa carrera, desarrollo de habilidades en el mundo de los proyectos, porque ya sea para su formulación, ejecución o rendición, conceptos básicos que luego se van a diluir y van a ser parte de la esencia misma de un gestor cultural, van a estar presentes precisamente por el hecho de que ambas instituciones, la persona natural y la persona jurídica, son titulares de derechos y de obligaciones. Pues bien, retomando y para concluir el concepto general de persona natural, porque ahora vamos a entrar a ver las personas jurídicas, que es un proceso un poco más complejo y que generalmente está alejado del normal conocimiento del ciudadano. Persona natural, individuo de la especie humana sin importar edad, sexo, estirpe o condición. Capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Nosotros, individualmente, por separado. Pero ahora veamos qué son las personas jurídicas, que es este grupo de personas naturales que se asocian, que se reúnen para constituir una tercera instancia, un club deportivo, un sindicato, una asociación cultural, una fundación cultural, pero también la misma sociedad organizada para poder definir la institucionalidad del Estado que nos gobierna. Por lo tanto, cuando hablamos de entes, es decir, personas naturales asociadas conformando un tercero que es una ficción y que es una persona jurídica, nosotros tenemos que distinguir dos grandes familias dentro de las personas jurídicas, dentro de la ficción legal. Por una parte, las personas jurídicas de derecho público,
y son aquellas creadas por ley, por un acto administrativo, dentro de las cuales encontramos todas aquellas que revisamos la clase anterior. Personas jurídicas de derecho público. El Estado, como ente, la administración pública, los poderes del Estado, toda la estructura de administración de los poderes del Estado, son personas jurídicas de derecho público, porque nacen por ley o por un acto administrativo. Para que no caigan en confusiones, es todo lo que vimos la semana pasada. Municipalidades, ministerios, subsecretarías, direcciones regionales, superintendencias, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, todos los colaboradores del Estado que son creados por ley o por acto administrativo, las iglesias, las universidades públicas, todos ellos son personas jurídicas de derecho público. Y por otro lado tenemos la familia de las personas jurídicas de derecho privado, que son aquellas que nosotros como ciudadanos constituimos para satisfacer nuestras necesidades, alcanzar nuestros fines, trascender, entregarle sostenibilidad y sustentabilidad a un plan, a un programa. Y en ese orden de cosas, nosotros encontramos, por una parte, personas jurídicas de derecho privado, es decir, nosotros que nos organizamos para crear una institución con fines de lucro, es decir, vamos a repartir las utilidades que generemos de nuestro trabajo, de nuestra gestión, del movimiento financiero, económico que desarrollemos, donde tenemos las empresas, porque las empresas no crecen como los árboles, las forman personas, y esas personas se asocian y forman un tercero, empresa, que puede ser, que se puede constituir en base a diferentes figuras, que las vamos a revisar. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, empresa individual de responsabilidad limitada, es decir, las compañías, las empresas, el mundo mercantil, industrial, donde los artistas también participan. Y por otro lado, las sin fines de lucro, lo cual no se traduce en el hecho de que no generen utilidades. No por ser sin fines de lucro significa que vamos a administrar pobres, sino que vamos a estar trabajando en pos de generar utilidades que van a repartirse, perdón, que no se van a repartir, sino que se van a redistribuir en la misma institución. Es decir, cualquier utilidad, número azul al final de un ejercicio, no se distribuye entre los socios, entre las partes que conforman dicho espacio, sino que se va a reinvertir, se va a gastar en la misma corporación, fundación, asociación, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Y ahí nosotros encontramos los clubes deportivos, las fundaciones, las juntas de vecinos, las asociaciones culturales, que se diferencian, insisto, de las empresas. Son hermanos. Mejor podríamos decir que son gemelos. Por una parte se busca la utilidad y por la otra no. Pero ambas son conformadas, constituidas por personas naturales que, inspiradas en el principio de la asociatividad y de querer hacer cosas en conjunto, conforman este tercero, este ente ficticio que se llama persona jurídica. Y en ese sentido, nosotros tenemos un abanico de personas jurídicas de derecho privado, sin, reitero, sin fines de lucro,
de conocimiento público y fama. Aparecen en las láminas que acompañan. UNICEF, Techo, Fundación para la Superación de la Pobreza, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Fundación Teletón, Cáritas Chile, Amnistía Internacional, entre otros, que precisamente son asociaciones, grupos de personas que se propusieron alcanzar un fin y conformaron una persona jurídica para actuar en sociedad. Sus utilidades no se distribuyen entre los socios, sino que se reinvierten en la misma institución para seguir trabajando, gestionando, para tener sustentabilidad económica y con ello perdurar su existencia. En ese orden de cosas, desde una definición doctrinaria legal, la persona jurídica se le define como una persona ficticia. Ficticia. Porque somos 7 personas que nos reunimos y vamos a generar la Asociación Cultural de Estudiantes de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta. ¿Eso existe? No, no existe. En palabras, sí, en ideas. Quizás nos reunimos y conversamos respecto a los sueños, a qué queremos desarrollar, pero legalmente no existe. Tenemos que darle vida y le vamos a dar vida a un papel. Y ese papel va a contener nuestra expresión de voluntad a través de una firma, a través de un proceso administrativo, en que le vamos a dar vida a un ente, a una persona ficticia, una creación humana. Y esa creación humana, que se llama Asociación Música UA, por poner un ejemplo, va a ser titular de derechos, va a poder ejercer derechos, va a contraer obligaciones y va a ser perseguida por dichas obligaciones. Y además, a través de su presidente, de la persona que se elija para representarla, lo podrá hacer judicial y extrajudicialmente. Es decir, judicialmente ante los tribunales de justicia y extrajudicialmente en todos aquellos actos jurídicos que digan relación con el normal funcionamiento de dicha institución en el mundo, en la sociedad, en el mundo jurídico. Por lo tanto, vuelvo a insistir, que las personas jurídicas, ya sea una empresa o una fundación, ya sea porque vamos a ganar plata o vamos a redistribuirla entre los socios, o aquella que tiene fines nobles y que todo lo que haga es precisamente en pos de un tercero y aquello que sea número azul lo reinvertimos dentro de la misma institución, siempre va a estar sustentada en el principio constitucional de la libertad de asociación. Y esa entidad, esa persona jurídica, empresa, fundación, va a ser independiente, no tiene relación alguno con los miembros que la conforman. Claro, son los dueños o son los socios, pero finalmente quien tenga la representación es quien va a ejercer los derechos y contraer las obligaciones. Luego se genera internamente un proceso democrático de rendición de cuentas y los socios o los accionistas podrán pedir cuenta respecto a las acciones que se desarrolle esta persona jurídica, pero eso es harina de otro costal, al menos por esta clase. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una gran definición, al igual como lo hicimos, y un gran resumen en relación al concepto de persona natural, tenemos que evidenciar las diferencias y características de estas dos instituciones. Y acá empezamos a separar la paja del trigo. En cuanto a su creación, la persona jurídica de derecho público tiene su origen en la ley.
Acuérdense de la clase varias pasada. Y las privadas es la manifestación de voluntad de un grupo de personas naturales en asociarse y conformar esta persona ficticia. Ley, personas. O personas jurídicas. ¿Okay? Dejémoslo por los mientos, personas. Grupo de personas o la ley. La ley da origen a las personas jurídicas de derecho público y las personas a las de derecho privado, con y sin fines de lucro. En cuanto al patrimonio, para el caso de las personas jurídicas de derecho público, el patrimonio es de todos. Son de dominio público. Son fondos públicos, ya que estos son parte del erario nacional, son parte de este inventario de bienes, de recursos que nos pertenecen a todos, pero que son administrados en nombre de todos por determinadas organizaciones dependiendo de la naturaleza y materia que éste aborde. En cambio, el patrimonio en el mundo de las personas jurídicas de derecho privado es restringido. Le pertenece a los socios, le pertenece a la organización. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia bastante importante en cuanto a la naturaleza del patrimonio, que tanto las instituciones de derecho privado como público manifiestan. En cuanto a los recursos, las públicas están definidas por la ley de presupuesto. ¿Se acuerdan del presupuesto municipal que revisamos la semana anterior? Están sujetos a dicho instrumento. Por lo tanto, tienen asignaciones anuales. En cambio, el mundo privado, los recursos son propios y puede recibir subsidios. Tiene una mayor flexibilidad. Esa flexibilidad no debe traducirse en desorden. Es mucho más amplio el espectro en el cual se puede mover y se puede desarrollar. Y acá yo creo que viene la principal diferencia entre ambas, que dice cómo actúan. Y aplicamos la máxima de que en el mundo público, reitero, la persona jurídica de derecho público, el mundo público, solo puede hacer aquello que la ley le faculta, le permite. Reitero, solo puede hacer lo que la ley le faculta, le permite. Si la ley nada dice, no puede hacerlo. Es restringido, a diferencia del mundo privado, que podemos hacer todo cuanto la ley no nos lo prohíba. Una relación inversa. Nosotros podemos hacer todo cuanto la ley no lo prohíbe. Si lo prohíbe, no lo podemos hacer. Caeríamos en una falta, en una sanción, en una multa. El mundo público solamente puede hacer lo que la ley le mandata. Por lo tanto, si no lo hace o hace de más, incurre en una falta, en una multa, en una violación de algún derecho, en un perjuicio a un tercero, entre otras. Y es de esta forma como nosotros podemos distinguir el desarrollo de personas jurídicas, de esta lámina, persona de derecho privado. En materia de derecho público, encontramos todo lo que es el mundo fiscal, ministerios, subsecretarías, direcciones regionales, entre otras, el mundo del poder judicial, el mundo del poder legislativo, las iglesias son personas jurídicas de derecho público, las municipalidades y las universidades. Y en el derecho privado tenemos estos dos grandes grupos, en que tenemos con fines de lucro, donde tenemos las sociedades, las empresas, la industria, el comercio, y los sin fines de lucro, las corporaciones, las fundaciones, las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos, clubes deportivos.
sindicatos, entre otros. Por lo tanto, el concepto de persona jurídica sin fines de lucro, que se transforma en la verdadera expresión organizada de la comunidad. De este término que ha ido ganando con el tiempo mucha fuerza y que ha ido instalándose en nuestro discurso, tanto político como social, que es la ciudadanía, la sociedad civil. Y la sociedad civil está conformado por esta diversidad de ciudadanos que se asocia, que se reúne para tomar decisiones en el ámbito público, que es responsable, que ejerce la democracia, precisamente para entregar gobernanza a la institucionalidad, es decir, condiciones de gobernabilidad en el respeto y ejercicio legítimo de derechos y garantías, como también en el cumplimiento de deberes y obligaciones, pero que se hallan fuera de la organización gubernamental, fuera del Estado, perdón, de la estructura de la administración pública. Y es por eso que la constitución actual es algo que yo no voy, no creo que vaya a modificarse mucho, salvo en una redacción, pero en espíritu no creo que pueda existir un cambio mayor en esta idea, es que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. O sea, es de la esencia del Estado reconocer y amparar la asociatividad, la organización a través de personas jurídicas, a través de estos espacios en que la sociedad organizada se expresa en las más diversas formas. Fundación Teletón, Hogar de Cristo, Junta de Vecinos, Jardines del Sur, Club Deportivo Halcón del Oriente, Club de Adultos Mayor, Añoranza, tanta otra institución se pueda expresar y que es reflejo de un grupo de ciudadanos que se han organizado para tener participación dentro de las actividades estatales, sociales de la comunidad. Y esto en el caso de Chile no es menor, porque el sector de las personas jurídicas sin fines de lucro en Chile durante los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, lo cual es muy bueno. Es decir, nosotros hemos transformado estos espacios ciudadanos de asociatividad, los hemos ido consolidando en el tiempo y le hemos permitido a diferentes sectores de la sociedad desarrollarse y crecer en base a propuestas de fines benéficos, filantrópicos, artísticos, culturales, de promoción de la salud mental, de la salud física, del bienestar, del mejoramiento en la calidad de vida, todos aquellos aspectos que a nosotros nos interesa desarrollar como grupo, como sociedad. Y es aquí donde quiero detenerme un par de segundos, porque la reflexión está orientada al hecho de que no por ser organizaciones sin fines de lucro, que no repartan las utilidades dentro de sus integrantes, no sean algo, un ente, un espacio importante en la economía. Todas estas instituciones se caracterizan por ser grandes generadoras de empleo y son un músculo importante dentro de el movimiento económico, el crecimiento, el desarrollo. Generan empleos, generan movimiento, la ejecución de proyectos, la ejecución de programas,
permite que casi 300, más de 300.000 personas en Chile eh, sean parte de este círculo virtuoso de lo que actualmente se llaman emprendimientos sociales. Por lo tanto, no es menor que represente el 2,6% de la población económicamente activa, que se vincule, que trabaje, que tenga el ingreso para sus hogares o asociativamente apalanquen recursos para generar venta de servicios. Llevémoslo al caso de un artista, va a necesitar un productor, va a necesitar un vestuarista, va a necesitar un arreglador, un estudio de grabación, un diseñador gráfico, un periodista. Aunque sea mínimo, siempre va a estar generando ingresos, siempre va a estar permitiéndole a las personas tener ingresos, movimiento económico. Ah, nosotros también estamos llamados a ser emprendedores sociales a través de las organizaciones y asociaciones que conformamos o de las cuales somos parte. No podemos dejarle solamente esa labor a estos caballeros bastante desconectados de la realidad que habitan en las nubes, las sofofas, que se reúnen en Casa Piedra a hablar de temas económicos, macroeconómicos y del futuro de Chile y el fomento de la industria. Nosotros, como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, tenemos mucho que decir. Somos multimillonarios, pero generamos un aporte increíble al movimiento económico de la sociedad. Un proyecto que ustedes se ganen no solamente les puede permitir a ustedes generar una fuente de ingreso, sino que le van a estar permitiendo a un colega, a un compañero de profesión, a otro artista, a un prestador de servicios, tener ingresos. No es menor. Y si su idea crece, su agrupación se fortalece y ya deja de ser un espacio de eventos, y tienen un programa, un sueño mayor que se transforma en un emprendimiento social de envergadura, como por ejemplo lo es actualmente Fundación de la Superación para la Pobreza. Ex Techo para Chile, actual Techo, no es menor la cantidad de personas, de trabajadores sociales, de psicólogos, psicopedagogos, profesores, que trabajan en el tema de la pobreza. Lo mismo acontece con Fundación Teletón y la obra que se lleva adelante, o sea, la cantidad de empleo que genera la Fundación Teletón en el cumplimiento de su noble objetivo, que es calidad de vida, rehabilitación, educación, contención emocional. No es minera escondida, es Fundación para la Pobreza. No reporte millones de dólares entre sus asociados, entre sus dueños, no, los reinvierte, pero en esa reinversión hay una secretaria, hay un diseñador, hay un médico, hay un trabajador social, hay un psicólogo, un profesor, un artista que es parte de esa institución y que está cumpliendo un fin noble. Somos nosotros mismos organizados generándonos oportunidades de crecimiento. Y en ese sentido, entre voluntarios y personas que trabajan remuneradamente dentro de estos programas que ejecutan estas personas jurídicas eh, eh, que no buscan el lucro, nos podríamos sorprender de la cantidad, mejor dicho, nos vamos a sorprender por la importancia estratégica que tienen para el desarrollo de nuestra comunidad. El sector minero emplea a 1,3% de la población. La construcción, es decir, el albañil, el maestro, carpintero, el estructurero, soldador que está en la constru, 8,1. Y la sociedad civil, los emprendimientos sociales, es un 2,6. O sea, proporcionalmente, quizás no genera sueldos millonarios, como la minería, pero da más trabajo que la minería. Entre voluntarios
y personas remuneradas. Más personas se ocupan en el mundo de la sociedad civil que en la minería. Mitos. Todos pensando que el cobre, sí, efectivamente, macroeconómicamente es el sueldo de Chile, pero es reducido a unos pocos que participan de ese círculo. En cambio, la sociedad civil te permite que todos puedan participar de ese círculo, ese espacio de crecimiento. Y en ese sentido, las instituciones sin fines de lucro aportan 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que gana el Estado de Chile es el 1,5%, lo cual no es menor. A ver, esto no es una elección política donde sacaste el 1,5% de los votos, no, en este caso el 1,5% vale mucho. Por lo tanto, el deporte, la cultura, las artes, el espectáculo, el deporte, aquellos espacios que permiten el desarrollo de la espiritualidad, de lo subjetivo, del valorar la belleza, la calidad de vida, la alegría, la felicidad, es 1,5. O sea, ser feliz en Chile, aportar a la felicidad de Chile, aportas a la economía, a este gran monstruo, en 1,5% del Producto Interno Bruto, mucho más que otras áreas de la economía. Y si nosotros lo vemos comparativamente con nuestros vecinos, nosotros, nosotros tenemos que tener claro que no es menor lo que generamos en el país. Comparativamente hablando, nosotros estamos después de Argentina, sí, pero la población de Chile vive en Buenos Aires, como 17 millones de personas, y el gran Buenos Aires, esa buena parte de la población chilena viviendo en esa sola ciudad de la Argentina, 4 o 5 veces más población que nosotros, pero nosotros estamos ahí, a la par. Por lo tanto, cuando nosotros abordemos el concepto de tercer sector de la economía, tenemos que tener claro que ese sector privado no pertenece al Estado, son personas jurídicas de derecho privado, no público, derecho privado, que están organizadas. Somos nosotros organizándonos para conseguir beneficios, para orientar nuestras acciones, nuestras voluntades hacia fines colectivos de beneficio comunitario, y que responden a estas 5 grandes características. Están organizadas, son privadas, el Estado no puede intervenir salvo fiscalizándolo o controlándolas, no tienen ánimo de lucro, disponen de órganos de autogobierno y el voluntariado es una de sus principales características. Y aún así, de todo eso que puede señalarse como debilidad, es una fortaleza porque representan 1,5% del Producto Interno Bruto y generan un 2,6%, representan un 2,6% de la población económicamente activa. No es menor, no es menor. Y de esta forma, no saturarlos con información, hemos revisado el concepto de persona, jurídicamente hablando, el vínculo de persona natural, es decir, nosotros individualmente, como especie, individuo de la especie humana, y de persona jurídica, pública y privada, y dentro de las privadas con y sin fines de lucro. Y estos conceptos son básicos para la construcción de organizaciones que son las principales receptoras y postulantes a los fondos concursables y a las cuales ustedes el día de mañana prestarán servicio o las van a liderar en la búsqueda de financiamiento. Lo de hoy es la introductoria para empezar a revisar cada una de las instituciones con las cuales ustedes pueden trabajar, pero también constituir al momento de apalancar recursos y buscar financiamiento. Y en ese caso, vamos a revisar la próxima clase, juntas de vecinos,
asociaciones funcionales, territoriales, sindicatos, clubes deportivos, asociaciones gremiales, fundaciones y corporaciones culturales. Así que en esto vamos a estar abocados dentro de las próximas clases, especialmente la próxima, que vamos a ver el fundamento básico de la asociatividad en el mundo de la sociedad civil, que es precisamente las juntas de vecinos y organizaciones funcionales. Quedan abiertos los micrófonos para sus dudas, consultas. Recuerden que estamos a 15 días, bien digo, 15 días de que entreguen su evaluación número 3, la cual fue enviada por correo electrónico y que consta de 3 casos que ustedes van a poder desarrollar aplicando los conocimientos de clases y echándole mano a los videos tutoriales y a la lectura obligatoria y complementaria que está alojado en la unidad número 2 en el aula virtual de Moodle. Abiertos los micrófonos para dudas, consultas respecto a la clase del día de hoy. Todo claro por mi parte, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? A la cuenta de 3. Si no, quedan liberados para que tengan un buen día martes. A la cuenta de 2. 3. Bueno, agradecido por su asistencia. Recuerden revisar el material que está alojado en la plataforma Moodle. Tutoriales, videos, material escrito que les servirá para desarrollar la prueba número 3 y proyectar la prueba número 4. Así que esperando que haya sido de provecho. Nos estamos viendo el próximo jueves para continuar con el tercer sector de la economía, sociedad civil. Que tengan un excelente martes. Nos estamos viendo en 48 horas más. Chao, profe, gracias por la clase.